Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando la temática narración de una anécdota. Acompáñenme. Día a día nos comunicamos de diversas maneras. A veces narramos situaciones curiosas que nos pueden haber sucedido. El diccionario de la RAE define la anécdota como el relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. Leamos y observemos el siguiente ejemplo. ¿Cómo salió la presentación ayer? Ayer me olvidé todo, un párrafo del guión. Entonces obligué al resto a pasarse 3 páginas. Al final, la obra, escuché a un espectador, o al final de la obra, escuché a un espectador que comentaba, es la cuarta vez que la veo y no sé qué me ocurre que hoy la encontré más ágil. Me ha gustado más que nunca. ¿Alguna vez te ha pasado un suceso curioso? Relátalo brevemente. Creo que a todos nos han pasado experiencias bastante curiosas, de repente algunas veces humorísticas, experiencias de la vida cotidiana que nos hacen formar parte de eso que llamamos anécdota, ¿no? Las anécdotas forman parte del día a día porque a diario vivimos situaciones y acontecimientos curiosos, pero también algunos humorísticos. Entonces definimos la anécdota como un relato breve de un suceso real. Recordemos que en la anécdota no pueden haber sucesos ficticios e inventados. Tiene que ser un suceso real, de una experiencia vivida. Aquí no cabe la palabra imaginación, invención, no. Tiene que ser real. Un suceso que hayamos vivido puede ser experiencia personal o experiencia de una segunda persona, de un familiar o un amigo. Recordemos que debe narrar un suceso curioso o interesante, también con matices humorísticos, por supuesto, ¿no? Una aventura, una situación que vimos en el colegio, en la casa, en la familia, en el parque, en un juego deportivo. Cualquier parte podemos vivir situaciones eh, a las que llamamos anécdotas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de las anécdotas? Por supuesto, los personajes. Y se trata del mismo narrador o narradora que de personas famosas, amigos o familiares. Recordemos que el espacio es muy importante, las acciones que van a encerrar la trama central, el tiempo, todo esto forman parte de la anécdota. Una anécdota debe tener un personaje o personajes, debe tener un espacio, puede decir en qué lugar se desarrolló esa anécdota, debe tener acciones que van a formar parte de la trama principal y finalmente en qué tiempo se desarrolló esa anécdota. ¿Ya? Debemos respetar esos elementos porque son muy importantes. Recordemos que, como lo dice acá, las características principales de las anécdotas es que es algo espontáneo, no inventado, algo que vivimos de manera espontánea, que nos pasó. Es breve, se caracteriza porque no es extensa, es muy breve y tiene un lenguaje bastante sencillo porque recordemos que son experiencias vividas de la cotidianidad. De entre los usos tenemos las exposiciones y las conversaciones. En las exposiciones se utiliza para introducir un tema, ejemplificar o captar el interés del oyente. Recordemos que la anécdota es muy utilizada en las exposiciones o por los expositores en las exposiciones, bien sea como dice aquí,
para introducir un tema, ejemplificar o simplemente captar el interés del oyente. Es una estrategia muy usada no solamente en exposiciones, sino también en conferencias. En las conversaciones se utiliza más que todo para amenizar, ¿no? Para amenizar la reunión, para entrar en confianza, ¿no? Entonces comenzamos a contar anécdotas que hemos vivido en conversaciones con nuestros amigos, familiares, entre otros. Fíjense la estructura de la anécdota. La anécdota debe tener un inicio que forma parte de la primera parte, que contextualiza definitivamente lo que ha ocurrido, cuándo ocurrió, a quién le ocurrió, dónde ocurrió y cuál era la situación inicial. El nudo forma parte de la segunda, digamos, estela en la que vamos a desarrollar el hecho curioso y responde a las preguntas de qué sucedió, qué ocurrió o simplemente qué ocurrió luego, ¿no? Finalmente tenemos la parte del desenlace que cierra, que es el cierre del relato y responde las preguntas cómo terminó el relato. Estas forman parte de la estructura que debe respetarse al momento de escribir una anécdota. Acá dice consejos para narrar una anécdota. Habla en un tono de voz que permita que todos te oigan. No se trata de gritar, sino de proyectar la voz. Modula la entonación. Fíjense que dice habla en un tono de voz con un tono de voz que permita que todos te oigan. Tampoco vamos a gritar, esto no es sinónimo de gritar, simplemente hablar con un tono de voz moderado. Modula la entonación para atraer la atención en los momentos que consideres importantes. Esta parte es muy relevante porque hay momentos en la narración que son más importantes que otros y es allí donde debemos modular la entonación para atrapar la atención, ¿no? Haz pausas para ayudar al oyente a entender el relato. Aquí tenemos que tener cuidado cuando vamos a narrar una anécdota. A veces hablamos muy rápido y no se puede entender. Además, así lograrás crear expectación. Reproduce los diálogos como si los personajes estuvieran hablando. Mira a quien te escucha mientras hablas, ¿no? Eso es muy importante. Finalmente, quiero darle las gracias a mis queridísimos estudiantes. En la clase de las anécdotas estaremos compartiendo algunas anécdotas que hemos escrito, ¿no? Y en la clase para ver cuáles han sido sus experiencias en cada una de ellas. No me queda más que darle las gracias a cada uno de ustedes por su cariño, por su afecto. Siempre para mí será un placer guiarlos hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló una vez más, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere.